¿A cuánto estamos hoy, hermano Jorge? De febrero. 26, ¿verdad? Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas presentes y a la distancia. Un saludo fraternal, un abrazo fraternal en el amor de Cristo para todos los que están a la distancia. Les puedo decir con toda tranquilidad de que si se han unido a la transmisión, han hecho cosa buena, porque vamos a ir a un tema el cual se les vuelve a insistir. Tengan su Biblia a la mano para que confirmen lo que se predica, lo que se lee, lo que se explica con base a la Escritura. Hoy en este día, gloria a Dios, el tema dispuesto, gloria a Dios, para hoy, como se le mencionó a mi hermano Jorgito, Mande. ¿Cómo se titula el tema? El título del tema se llama... Aquí debe de... Los estorbos. Nomás que no me... Creo no se puso aquí, no se guardó. Bien, los estorbos que pone el diablo contra la obra de Dios. Amén. Los estorbos que pone el diablo contra la obra de Dios. Es muy importante este mensaje y esperamos que nuestro Señor, el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy sea sobre el expositor de la palabra para que oigamos voz de Dios y no de hombre. Gloria a Dios. Así es de que vamos a dar comienzo y vamos a hacerlo como está escrito, pues todo lo que se hace en hecho en palabra debe de hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Así que los que pueden, te digo porque hay gente que ya no puede ponerse de pie por alguna discapacidad, pongámonos sobre nuestros pies y oremos, encomendemos este servicio. Bien, en el nombre del Señor Jesucristo, emplazamos este tiempo de instrucción, suplicándole que mediante su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que seamos edificados en el poder de su Santo Espíritu. Que de esta manera demos un paso más adelante en el conocimiento de lo que se llama sana doctrina, para que todo lo que recibamos sea con base a la Escritura y corrijamos lo que está deficiente delante de Dios, pues esto es hacer obras dignas de arrepentimiento y prepararnos cada vez más en santificación para la venida del Señor Jesucristo. Les ruego que de esta forma, Señor, permita que por su Santo Espíritu seamos edificados con poder, en el poder de su Santo Espíritu, y que la edificación sea como la que señaló nuestro Señor Jesucristo, en aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le ruego que esta edificación en nuestras vidas, Señor, proceda como una edificación en Cristo Jesús, Señor, Salvador y Dios nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a leer la cita bíblica que está en Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 7. Nuestra hermana Laura le va a dar lectura. Gloria a Dios. Visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano.
derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadles esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también gobernarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos por la palabra. Señor Jesús, le ruego que abra nuestro entendimiento mediante su Santo Espíritu, por amor de su nombre. Y ruego a nuestro Señor Espíritu Santo que en esta tarde nos gratifique con la enseñanza, porque nos es necesario crecer cada día más para alinearnos cada vez más humanamente y espiritualmente conforme a lo que Dios demanda de todos sus creyentes. Guárdenos de toda acechanza y permítanos crecer en sabiduría. Le ruego que añada esto a nuestra vida: prudencia, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos y cómodas, hermanos y hermanas. En alguna manera, gloria a Dios, hermanos y hermanas, no se busca exaltar a nadie, pero hoy nos sentimos contentos en esta célula porque es declarada Iglesia del Señor Jesucristo, no de hombre, sino acreditamos al fundador la propiedad de esta célula. A Él sea la honra y la gloria y la autoría que a Él le corresponde, al Señor Jesucristo. Pero hoy aquí nos acompaña nuestra hermana Laura y nuestro hermano Felipe. ¿De dónde vienen, hermano Felipe? Somos de aquí de Apatzingán, pero ahorita venimos de Santa Georgia. Ah, gloria a Dios. Miren, ellos ahorita son de Apatzingán, de aquí, pero están radicando en Atlanta, Georgia. Salieron a tiempo, hermano, porque el frío está tremendo para allá. Gloria a Dios. Y no es prudente todavía que regresen, ¿eh? Todavía no. Si pueden, todavía no. Esperen un poquito. Bien, pues desde Atlanta, Georgia, radicados por el momento también hasta allá, nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Laura, que fue la que dio lectura a la escritura, y nos sentimos en alegría porque son nuestros hermanos en la fe, son nuestros hermanos en Cristo Jesús, y es grato recibir
a hermanos en la fe. Días atrás, en otras transmisiones lo dije, este es mi hogar. Estamos transmitiendo ahora desde aquí, dada que empeoraron algunas situaciones por causa de oxígeno en mi condición física, pero lo dije claro, es mi hogar y hogar de todos mis hermanos en Cristo, los que profesan la misma fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y en este hogar se le da la bienvenida a todos ellos y a aquellos que también quieran venir, pero con sanos y limpios propósitos. No crear conflictos. Esto ya es como añadiendo al resto para no hacer distinción, porque en Dios no hay distinción de personas. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios por nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Laura, y damos continuidad al tema. Como ustedes escucharon, el profeta Zacarías está teniendo una visión, pero según lo que aquí presenta, él está delante del sumo sacerdote Josué, narrándole la visión, porque no puede darse una visión así en forma, no se le puede dar seguimiento a la visión en forma consecutiva. ¿Por qué? Si no entiende uno. Porque al final del versículo 7 ya se dirige el ángel de Jehová en forma directa al sumo sacerdote. Ya le está diciendo, si andas, si te corriges, si te apartas de estos malos caminos, tú también gobernarás mi casa. Una promesa de Dios para que el sumo sacerdote se corrigiera. ¿Por qué? Porque su situación es que él era la cabeza de todo el sacerdocio levita, en todo el pueblo de Israel. Aunque sabemos que la condición de sumo era por tiempos, por decir así, por mes, pero en ese tiempo estaba Josué, sumo sacerdote. Y le dice Zacarías, pasó esto, tuve esta visión, te vi a ti mal, y estaba el ángel del Señor a un lado, y del otro lado estaba Satanás. Ángel, guarda silencio. Y estaba para acusarte. Él estaba ahí porque quería dañarte espiritual y humanamente. Él te estaba llevando a juicio y estaba pidiéndole a Dios que procediera contra ti. Y vemos, conforme a lo leído, que Satanás estaba acusándole. Pero como dice la Escritura, muchos son llamados y pocos los escogidos. Los que Dios escoge dentro de algunos llamados guardan una protección especial de Dios. Nadie debe de caer en el exceso de confianza y creer que puede pecar y seguir sirviendo a Dios como si nada. Y esto es lo que presentaba Josué antes de que llegara Zacarías. Él estaba ejerciendo un sacerdocio cuando por sus obras él estaba mal delante de Dios. Y aquí nosotros vemos tras la obra cómo aunque Satanás llega y lo acusa, Dios no hace un juicio conforme a la petición de Satanás,
aunque Satanás tenga la razón, porque él sentenciaba, decía, ¿cómo es posible que este hombre, siendo un sumo sacerdote, esté en un altar y está lleno de pecado? Está engañando al pueblo, está haciéndoles creer que es un hombre que vive en santidad cuando vive en pecado. Pero lejos de que el diablo quiera que se corrija la obra de Dios, no, él quiere derribar la cabeza para afectar todo el cuerpo. Él buscaba afectar a todo el sacerdocio. Por eso cuando él se presenta con esto, el ángel de Jehová ni siquiera lo toma en cuenta. Por eso dice, y dijo el ángel, el enviado del Señor, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque cuando Dios determina dar un ministerio, solamente Él lo puede quitar, nadie más. Y si el ministerio cae en tropiezo, si a Dios le place, como lo vimos en Zacarías, Él lo vuelve a restaurar. Aquí el problema es que existen muchos templos en la actualidad hechos por manos de hombres, sacerdocios constituidos por ambiciones de hombres sin escrúpulos, que son los falsos obreros. Asociaciones religiosas que al final de los tiempos caen en grandes escándalos, en donde son exhibidos, al final que no eran una iglesia de Cristo. Y se ha visto en México, se ha visto en Estados Unidos, como muchos grandes ministros han sido exhibidos. Y sin embargo, ¿cuántos creyeron que cuando ministraban en el altar eran siervos de Dios? ¿Cuántos creyeron? Y cuando llega el conocimiento de la verdad, porque la verdad no retarda. La mentira dura mientras la verdad llega, pero cuando la verdad llega hay una defraudación emocional, espiritual en la grey. Muchos se desalientan y muchos se vuelven atrás por lo mismo. Y aquí a Satanás no era tanto que quisiera que pusieran a alguien que verdaderamente fuera santo, porque lo de él es matar, robar, matar y destruir, no reconstruir. Por eso el ángel traía la autoridad de aquel que le envió. Por eso ser un enviado de Dios en algún ministerio, hay que tener cuidado con esos varones. ¿Por qué? Porque ellos, en el momento en que Dios les indique actuar conforme al ministerio, ellos vienen facultados con la autoridad de aquel que les envió. Por eso cuando Cristo enviaba a los apóstoles, era Cristo en los apóstoles. Por eso los demonios se hacían a un lado. Y todos sanaban. ¿Por qué? Porque venían con la autoridad del que les había enviado. Así aquí, tal vez muchos de aquí se quieran agarrar como para decir también los falsos obreros. Es que si tropecé, puedo ser restaurado. Eso solamente los que Dios restaure. Y para esto va a haber, como dice la Escritura, por sus frutos van a conocer que fueron restaurados. No por su lengua, no por su palabrería, no porque lo dicen más hombres, y porque hay muchos hombres que dan ministerios a hombres, pero no es de Dios. Y en la mayoría de los tropiezos son ellos los que están tropezando, más que los siervos de Dios, porque son ministerios dados por hombres. Y aquí vemos un ministerio dentro de una iglesia que, para empezar, era un templo no construido por manos de hombres, ajeno al respaldo de Dios. Porque cuando le quisieron construir templo a Dios, la Escritura dice que si tan solo la tierra es estrado de sus pies, ¿cómo le quieren construir algo en la tierra para tratar de meter la grandeza de Dios?
o a Dios en su grandeza. Pero Dios sí dijo, esta casa representará mi nombre. Esa es la diferencia de ese templo construido allá en Jerusalén. Ese templo representa el nombre de Dios, el respaldo de Dios. Los demás templos que están hechos por fuera solamente son prácticamente negocios particulares, templos hechos por manos humanas, y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Por eso en parte se les ha dicho, nosotros no tenemos un lugar fijo donde nos congregamos. A veces hacemos el servicio en el jardín, en la Pénjamo, en la cancha de fútbol de la Pénjamo. Aquí, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Donde quiera que estemos, allí está el Señor. Solamente que también se les enseña a purificarse por medio de una oración antes de comenzar las rogativas delante de Dios. Porque una persona debe de purificarse solamente. Debe de purificar su altar por medio de la oración. Usando el nombre de Cristo Jesús. La sangre, para los que ya recibimos bautismo y al Señor, ya no podemos usar la sangre. También se ha enseñado y se enseña con libertad y se pone a consideración de la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros pisoteamos la sangre del pacto, ya no queda más de que un horrendo hervor de juicio. Una sola vez es el sacrificio. Pero de ahí en adelante, la Escritura dice que no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. ¿Qué debemos de usar? La autoridad de Cristo en su nombre. Por eso dice que debemos de invocar su nombre. Aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque recibe perdón de pecados. Y el que invoca el nombre del Señor se le exhorta a que se aparte de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque debe tener presente que invocó el nombre de Cristo para ser limpio de pecado. De otra manera, nosotros perseverando en Cristo, nosotros traemos una señal de la sangre de Cristo que prácticamente nadie puede ver. Es una consideración. Por eso, por esa señal, como la sangre en el dintel en el tiempo de Egipto, cuando iban a salir a la libertad del cautiverio, por eso no entra la muerte a nosotros. Y porque el que ha creído en Cristo, dice que Cristo nos libra y nos guarda para que el diablo no nos pueda ni tocar. Tenemos señal, por los demonios no nos pueden tocar. Somos guardados en el poder de Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros aquí vemos cómo le estaba hablando Zacarías de esta visión y dice, le dice al diablo, porque el diablo como acusador exigía que se afectara a Josué el sumo sacerdote. Y el ángel lo ignoró y le dijo, ¿quién es este? ¿No es acaso un tizón arrebatado del infierno? ¿Este qué autoridad tiene? No tiene ninguna autoridad para exigir nada, no puede exigir juicio contra nadie. Busca afectar un ministerio al sacerdocio de una nación. Busca afectar, ¿quién es este? Y Dios con su soberanía no malo. Por eso dice que el ángel dijo, el Señor te reprenda, como diciendo, quítate de aquí. Retírate de aquí. Y ya nada más vemos el reflejo de lo que ordena el ángel a los que venían con él, ¿verdad? Quítenle esa suciedad, ese pecado que hay en él.
representado en las vestiduras viles, las ropas sucias, las ropas que representaban el pecado, quítenselo y le quitan todo eso y lo vuelven a establecer dentro de su ministerio, porque la mitra es lo que lo declara en su ministerio a él. Le limpió de pecado, le restauró en el ministerio, pero se le dio un consejo también como diciéndole, es la última oportunidad que te doy. Por eso si te guardas de andar en todos mis caminos, o sea, conforme en tu vida humana, tu vida personal y tu ministerio, te voy a dar un lugar para que gobiernes conmigo. Te voy a dar esto. Le hace incluso esa promesa. En realidad aquí vemos dos cosas de Dios. Primero la misericordia y después vemos la generosidad de Dios. Está tropezado, Dios lo hace para motivarlo, le oferta un regalo, ¿verdad? Después de que cumpla bien con su trabajo, de que al final de su día le va a dar autoridad para gobernar en la casa de Dios. Como diciéndole, a ver si así entiendes y ya dejas de andar llevando esa forma de vida doble, porque si tú lo hacías en lo oculto, sabe lo que Dios se da cuenta hasta de lo que sucede en lo oculto. Y de todo nos va a llamar a juicio. De todo nos va a llamar a juicio. Y en esta situación nosotros vemos cómo Dios restaura a una persona en su ministerio y le hace una oferta, ¿verdad? Para que se motive a seguir adelante, para que deje esa doble forma de vida y a la vez eso mismo enseñe en todos los demás. Gloria a Dios. Porque muchas veces creemos que nadie se da cuenta de nada. Llevamos una vida desordenada y vacía, bien disimulada, bien discreta. Y tratamos de llevarla considerando como si Dios no existiera, como si no fuera a haber juicio. Y tenemos un reflejo en la Escritura. Y esto en esta participación, el protagonista es nuestro adorado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él se presenta ante los escribas, o más bien llegan a Él sus acosadores, escribas y fariseos, aquellos que se sentían los más puros, los más santos, los que por fuera lucían muy hermosos. Y ellos decían que tanto el publicano como la ramera no tenían suerte ni parte en el reino de Dios. Pero llega el Señor Jesucristo y le dice, esos dos tipos de personas van delante de ustedes al reino de Dios. Porque ustedes por fuera lucen hermosos, ¿verdad? Aman los primeros lugares, las salutaciones, el orar en las esquinas para que toda la gente los vea. Hipócritas, eso lucen por fuera, pero por dentro, no lo dice el Señor, pero lo digo yo, son igual que Satanás. ¿Por qué? Porque por dentro son como huesos blanqueados. ¿Qué quiere decir? Que son de los huesos más secos que existen, porque son los que se ponen al sol y pierden todas sus humedades, porque los huesos tienen humedad también. Ustedes por dentro son como Satanás y por fuera son como Satanás también. ¿Por qué? Acabamos de verlo en el tema pasado, ¿verdad? Cuando Satanás se presenta en el huerto del Edén, donde se habla en Ezequiel acerca del rey de Tiro, cómo lucía por fuera de hermoso, de bello, de llamativo,
de puro, a través de estar vestido de toda clase de piedras preciosas. ¿Qué luz llegaba a ese tipo de vestido? Que automáticamente no la reflejara, ¿verdad? Por las piedras preciosas, ¿verdad? Por fuera era muy hermoso Satanás, porque Dios así lo creó, acabado en hermosura por fuera, pero Satanás se hizo feo por dentro con sus malas acciones. Y por eso cuando se presenta en el huerto del Edén, pues cómo no iba a encandilar a Eva con esa belleza, ¿verdad? Tal vez pensó que estaba viendo a Dios en el esplendor de su gloria, aunque no lo dice la Escritura, Hermano, digo tal vez. una duda. Pero se le presentó en forma de Serpiente, serpiente. serpiente, serpiente. Pero disfrazado, dice la Escritura, disfrazado, porque Dios maldijo a la serpiente. Pero leímos en Ezequiel que él estuvo en Edén, en el huerto, y estaba vestido de toda piedra preciosa. Él se presentó en su forma y después usó la serpiente. Sí, porque él en el cielo lo hizo bello. Acabado en hermosura, ¿te imaginas? En otras palabras, como se dijo, Dios lo hizo más hermoso que ni a Dios mismo, pero él lo creó con el propósito, Dios, de reflejar la gloria de él a través de él. Por eso cuando él fue creado, dice que fue creado en un momento donde a un lado tenían los más hermosos o los mejores tamboriles y las flautas, lo crearon en medio de la música. En medio de música él fue creado. Por eso cautivó a aquellos que arrastró con él, por su belleza exterior, no por lo que había dentro de él. Bien, y nosotros vemos, como lo estábamos mencionando ahorita, como el Señor Jesucristo le dijo a escribas y fariseos: el publicano y la ramera van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes por fuera se ven hermosos, ¿verdad? Y yo lo digo, como Satanás era hermoso por fuera, eran el reflejo de Satanás, la religiosidad en ellos, el legalismo en ellos. Pero el Señor les hizo ver lo que había dentro de ellos, que no era conforme lo que se veía por fuera. Ellos de esa forma vivían una doble cara, una doble personalidad. Sí, se veían muy hermosos, pero también el Señor se los dijo a la Grey. Le dijo: cuando vayan a la cátedra de Moisés y escuchen, hagan como ellos dicen que deben de hacer, conforme a lo que dijo Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Él exhibió la hipocresía en él, la doble cara. Gloria a Dios. Y aquí nosotros vemos cómo los exhibe los escribas y fariseos, diciéndoles hipócritas. O sea, se sentían tan santos que podían declarar juicios contra la gente sin entender que el juicio le corresponde a Dios. Por eso Dios me ha permitido decir que en este tiempo de gracia, nosotros por la misericordia de Dios vivimos una infinidad de misterios de gracia para salvación. Cualquiera puede condenar a quien sea de palabra, pero su juicio delante de Dios no cuenta. El que cuenta es el juicio de Dios. Dios va a contemplar toda la vida y obra de la persona. Y se ha dicho que muchas veces habrá quien diga: no, y se murieron matándose a balazos de frente. Pena de muerte para los dos, ¿verdad? Mató, Dios dijo: no matarás. Los dos al infierno. Y si en algún tiempo de su vida uno de ellos
o los dos le dieron un vaso de agua a un siervo de Dios, Dios desata un misterio y dice, recompensa de siervo tendrá. Las bocas humanas lo condenarán, pero con ese misterio, aunque se haya matado con otro, le haya hecho mal a otro, ese Dios se lo va a llevar al tiempo de su resurrección, porque Dios es fiel y no miente. Y si hay alguien a quien creerle, es a Dios. Y nosotros guardarnos de ser ligeros para hacer juicios que no nos corresponden, porque cuando nosotros hacemos juicios que no nos corresponden, estamos haciendo lo mismo que el diablo. Estamos tratando de usurpar una función de Dios. El gran juez es Él, no nosotros. Y lo único que nosotros podemos juzgar en esta vida son todas aquellas cosas que se nos presentan a manera de tentación. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Conviene o no conviene? ¿Qué dice la Escritura? El apoyo. Y de ahí tomar una decisión inteligente con la sabiduría de Dios, y que la inteligencia demuestre que la sabiduría nos da la capacidad de ser prudentes para tomar la decisión que nos beneficia. Gloria al Señor Jesucristo. Y nosotros vemos aquí cómo a Dios no le importó lo que Satanás quería, no le permitió lograr dañar a esa nación. ¿Por qué? Porque el sacerdocio en la nación del pueblo de Israel significaba la vida espiritual de un pueblo. Y Dios no iba a permitir que fuera destruida la vida espiritual de un pueblo. Y también le mostró al diablo que no necesitaba venir Dios personalmente para decirle a Satanás, en estos asuntos solamente yo decido. Y yo decido quién es puesto, quién es quitado, quién es tropezado y quién es restaurado, y quién no es restaurado también. Pero si creemos que la obra de Satanás hasta ahí terminaría, no, ahora vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 22, para que vean que el diablo no ceja en su empeño de querer afectar la vida espiritual y los ministerios de aquellos que fueron llamados por Dios. Del verso capítulo 22, del verso 31, a hermano Jorge, al 34. Amén. ¿34? Sí, lea lo que dice el encabezado. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo dice así, Lucas 22, 31 al 34. El encabezado dice así, Jesús anuncia la negociación de Pedro. Negación de Pedro. Dijo, también el Señor Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Ángel, Lucas 22, verso 31 al 34. Gloria a Dios. Pues como escucharon, mis hermanos, dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Y quién está interesado aquí en afectar
a través de la negación de Pedro. ¿Sí? Porque no está hablando en los primeros capítulos, está hablando en el capítulo 22, y Lucas nomás tiene 24, casi es al final. Cuando Pedro ya está formado, cuando Pedro ya está casi al frente de la iglesia, cuando el que más era llamado a estar con él era Pedro, porque Pedro estaba siendo preparado para quedarse como el apóstol cabeza, como el sumo apóstol, porque nuestro gran sumo apóstol dentro de lo espiritual, aún en lo humano, es el Señor Jesucristo, pero él aquí ya no está. Ahora está como abogado en el reino de los cielos, intercediendo por todos. Es lo que dice el apóstol San Juan. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y él está sentado a la diestra del trono de Dios. Y hablo de Jesús porque hablo del Jesús en lo humano, aunque esté glorificado. Y aquí en la tierra tenía que quedar otra cabeza en lugar de Cristo, en forma humana. Y este tenía que ser Pedro. En forma espiritual, sabemos que está otra cabeza, ¿verdad? Que incluso es cabeza sobre Pedro, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no lo podemos ver, ¿verdad? No lo podemos tocar. Él solamente se comunica con los que tienen un llamamiento superior, apóstoles, profetas, como se ve en la Escritura por testimonio, ¿sí? Pues debe de haber un representante de Cristo en la tierra en forma humana, y era Pedro. Hay representantes de Cristo en la tierra en forma espiritual, que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro guía, el Espíritu Santo. Amén. Bien. Pero el Espíritu Santo obviamente es sobre Pedro, es la autoridad de Pedro. Por eso en una parte de la Escritura dice, porque el Espíritu Santo y a nosotros ha parecido bien. ¿Qué quiere decir? Que interviene el Espíritu Santo como primera opinión. Ha parecido bien. Y en la tierra nosotros tenemos un intercesor humano, en lo humano, aquí en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Cristo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros. Son las rogativas misericordiosas de Él a favor de nosotros los pecadores y de los obreros que también tropezamos en algún tiempo. Y Él es el responsable directo de la iglesia en la tierra. Y Él le tiene que dar cuentas al verbo de Dios en Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo se iba, dijo, y todo lo que Él haga me glorifica a mí. O sea, a mí me tiene que dar cuentas. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí como otra vez Satanás, pero ya no en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto, vuelve a las andadas queriendo afectar, como dijo Cristo, hiere al pastor del rebaño y se dispersarán las ovejas. ¿Qué quiso hacer Pedro? Con Pedro, herirlo, lastimarlo, lo mismo que quiso hacer con Zacarías, con Josué, porque a Josué le hacía sentirse indigno. Si ustedes se fijaron en Josué, él pidió perdón Josué por su pecado, no pidió perdón. Ese es uno de los errores en algunos que quieren perdón y no lo piden. Quieren que Dios actúe solo, pero Dios aquí quiso actuar para mostrar su generosidad y el estar por encima de Satanás. Y aquí el Señor Jesús dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Como el arroz, ¿verdad? Primero lo cortan y luego lo azotan en el cesto, en el canasto, ¿verdad?
para que suelte el grano. ¡Sas! ¡Sas! ¿Cómo le iba a dar de situación? Por eso el Señor Jesús le cambia de Simón a Pedro. ¿Por qué? Porque Simón eso significa, no nada más significa que Dios oye, también significa una caña que es mecida por el viento, pero de esas cañas que están a la orilla de los arroyos, ¿verdad? Que a rato pasa un viento y la deja acostada. Y lo lleva con trabajo levantándose otra vez y otra vez y la vuelve a bajar para el otro lado. Y esas son señales de estar siendo afectados, ¿verdad? De estarlos doblando a cada rato. Por eso le cambié el nombre a Pedro. ¿Para qué? Para que no pudieran los vientos hacerle nada a la piedra, ¿verdad? ¿O acaso los vientos le pueden hacer algo a la piedra? Esto para los que no lo habían entendido, ¿por qué Cristo es la roca? Porque de entre las piedras es la más dura. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, Satanás os ha pedido. ¿A quién le pidió? A Cristo, ¿eh? Y Cristo no se lo negó. Él dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque a través de eso el Señor Jesucristo tenía que mostrarle a Pedro que a pesar de la instrucción que tenía, a pesar de la participación como ministro, no estaba exento de que le pasara lo mismo que a Josué, ¿verdad? Caer en tropiezo y pecar. No estaba exento. Pero el que tenía la última palabra era Cristo. Él le permitió para que Pedro lo recibiera como escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dijo, Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Era muy jactancioso todavía, era soberbio. Quería mostrarle en medio de todos los demás que él era el más temerario, ¿verdad? Y él iba por delante de todo, porque nadie hablaba en esa forma, sino primero Pedro. Entonces él iba como, ahora sí, como dicen, como guarura, como diciéndole, Señor, y si te pasa algo, ahí estoy yo. Si alguien te quiere hacer algo, ahí estoy yo. Pero si un siervo es enviado, ¿quién es el que debería de protegerlo? ¿Sus discípulos o el que lo tomó por siervo? ¿Por qué ocupar el lugar de Dios en esa situación? Por eso cuando sucede que le vuela la oreja a Malco, un sobrino de un sumo sacerdote. Y le dice, no, Pedro, así no es el asunto. Agarra la oreja tirada y se la pega otra vez al siervo. No hagas eso. El Señor Jesucristo redimió la falta de Pedro, sino a lo mejor a él le vuelan las dos orejas, porque el Señor Jesucristo dijo, el que a hierro toma, a hierro será tomado. ¿Y qué dice la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Y lo que se siembra no es lo mismo que lo que se cosecha. A él le hubieran tal vez volado las dos orejas, pero lo redimió Cristo ahí de la acción física, ¿eh? De la violación a la ley. Gloria a Dios. Y luego viene algo que a Pedro lo llena de amargura, ¿eh? Porque cuando se llevan al Señor Jesús y él por querer seguirlo, iba cerca de los que hacían fogatas y decían, a mí se me hace que este es uno de aquellos. Y le decía, no, yo no soy. Lo negó una vez. Y el otro, no, mira, este no habla como nosotros. Sí, este es de aquellos. Oh, que yo no soy. Lo vuelven a ver. Oh, no, este es de aquellos. Y uno dice, yo lo vi. Entonces Pedro, para que lo identificaran como un ser parte de ellos mismos, dice la palabra de Dios que él comenzó a usar malas palabras, empezó a maldecir como todos ellos, negando a Cristo.
canta el gallo, escucha, recuerda las palabras del maestro, viene el compungimiento de corazón, el dolor en su corazón y amargamente llora. Se retiró de ahí triste. Hasta ahí, Satanás le había dado su zarandeada. Había exhibido lo que había oculto en Pedro. Por fuera sí era un siervo de Dios, sí fue y hizo milagros y sanó mucha gente, liberó endemoniados, sí. Pero ahora negó al que le había dado la facultad de los poderes con que había actuado. Y todavía se lo dijo el Señor Jesucristo. ¿En qué se descuidó Pedro? Tal vez en el ayuno, tal vez en la oración, pero ya estaba destinado a eso. Para que Pedro echara de dentro de sí todo eso y realmente se unificara a ser el mismo tanto por fuera como por dentro a la manera de Cristo. Por eso Pedro se regresa a lo secular. El Señor le dijo, ven, te voy a ser pescador de hombres, y él se regresa a seguir pescando pescados, peces más bien. Y cuando le dicen, Pedro, es el Señor, entonces sí, ahí viene Pedro a la carrera. Señor, Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, Pedro, ¿no entiendes? Pedro, ¿me amas más que a estos? Oh, sí, Señor, que no entiendes, Pedro. ¿Quieres seguirme engañando todavía, Pedro? ¿Quieres seguir siendo el mismo por dentro de antes? ¿O ya te quieres alinear? Pedro, ¿me amas más que a estos? Hasta que Pedro se rinde y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí es donde el Señor dice, pues entonces ven y pastorea mis ovejas. Ahora que ya entendiste, ven y pastorea mis ovejas. Se te estoy restaurando al ministerio, lo que el diablo no quería. Y luego vas y confirmas a tus hermanos. ¿Por qué? Porque también ya todos se habían retirado de los ministerios cuando les hirieron al pastor. Las ovejas, los ministros, el inicio de la iglesia en el cuerpo apostólico estaba destruido como obra de Satanás. Pero tuvo Cristo que morir, resucitar y venir a restaurar a Pedro en su ministerio y decirle con la autoridad a Pedro, ahora ve, lo envió y va con el poder de Cristo a decirle a los demás. Y todos nos vamos a regresar al ministerio que teníamos en el Señor Jesús y vamos a continuar con la obra, respaldado en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que ahora, a pesar de los pesares, contra el enojo de Satanás, el Señor Jesucristo lo reprenda por sus intentos de afectar su obra. La obra sigue y seguirá. Y no digo que hasta el tiempo del arrebatamiento, no. La obra de Cristo va a continuar en su segunda venida y aún en el tiempo milenial va a continuar, porque aunque Él esté reinando, no dejará de haber personas que en su momento, aunque tengan al más maravilloso y perfecto de los reyes y Dios, en el verbo de Dios en Cristo Jesús, al final no podrán decir que en cada uno no había una libertad de elección. Porque cuando Satanás sea suelto al final del reinado de Cristo, todavía muchos se inclinarán para seguir a Satanás. Y ahí vendrá el fin. Y estos, aunque tuvieron al más perfecto de los reyes y al Redentor maravilloso, pareciera que no aprenderán la lección. Gloria a Dios. Por esas razones de que en la actualidad, lo digo con mucha tristeza, existen muchos ministros que no son de Dios. En el 2008, aquí en Apatzingán,
Un pastor me decía a mí, hubo un obrero que tropezó, fue acusado de algo vergonzoso. ¿Qué harías tú como juicio a ese hombre? Y ahorita en la actualidad ese hombre ya regresó, ya está aquí, ese que según el otro tropezó. Y el otro todavía parece que está vivo, aunque sea anciano. Y yo le dije, mire, hasta donde yo entiendo la obra de Dios y la obra del diablo, Dios quisiera que todos promulgáramos el evangelio. Y que el diablo siempre va a estar de estorbo, de piedra, de tropiezo, buscando que se callen las bocas que hablan lo que es el evangelio. Hablo del evangelio eterno, el que proviene del reino de los cielos. ¿Qué harías tú? Me dijo. Yo, si este hombre hubiera tropezado aquí en Apatzingán y se le debe de aplicar una reprensión, es correcto, pero no lo dejo aquí ni lo exhibo con nadie. Lo mando a otro lugar donde no lo conozcan y que siga predicando la obra del evangelio. Que vuelva a empezar él allá. Y de ser posible, que allá que se quede, allá donde nadie lo conoció. Y pudiera ser que pudiera recibir la restauración de su ministerio. Pero aquí, los falsos pastores les encanta, se inspiran para crear temas, para que con los tropezados, después de que les imponen castigo, los ponen que se sienten en la puerta de entrada, a un lado de la entrada en su silla, y deben de meterse al último cuando ya entró toda la grey, para que no saluden a nadie, y cuando se acabe el servicio, que se retiren sin saludar a nadie. Pero todos saben a quién corresponden esas sillitas a los lados de la puerta de entrada, y toda la gente los está conociendo. Están afectando un ministerio que Dios puede restaurar en muchas ocasiones. Yo no participamos en esta iglesia del Señor Jesucristo de semejantes cosas en donde a simple vista se le sirve a Satanás. Porque una persona una vez publicada está quemada en su testimonio, y ya cuando se va a volver a levantar en aquellos que le conocieron. Los tropiezos deben de manejarse con discreción en el cuerpo de ancianos, y si hubiera alguna falta, solo entre ellos debe de quedar el asunto, aunque sea de adulterio, aunque sea de haber asesinado, aunque sea de lo que sea. Pero debemos de tomar en cuenta que esa boca jamás debe de cerrarse para predicar al Señor Jesucristo. Porque si hablamos de dignidad, nadie en esta vida es digno de llevar el nombre del Señor Jesús en la boca. ¿Qué boca está lo debidamente santificada para proclamar el nombre del Señor Jesús? Si no hay justo ni uno, dice la Escritura. Si hasta los mismos demonios pronuncian el nombre de Jesús y temen a Dios, temen a Jesús más que nosotros. De esa forma, los falsos obreros así, por un buen tiempo, cargan a la congregación, escarneciendo a los tropezados. Y esas personas exhibidas públicamente ya nunca se van a sentir a gusto en esa congregación. Lo están echando fuera, esos lobos rapaces, esos hijos de Satanás. Porque para mí esos son, porque están siguiendo la obra de Satanás, están buscando afectar la obra de la predicación. Una boca jamás debe de cerrarse. Y aquí el diablo trató de cerrar la boca y el ministerio, afectarlo, de Josué y Satanás a Pedro. ¿Y qué hizo el Señor Jesús con los que verdaderamente son llamados? Les da un tiempo, pero los restaura. Pero una persona exhibida va a ser muy difícil que pueda volver a ejercer su ministerio, porque es juicio de hombres y no de Dios. Y porque quien hace esos juicios no puede ser obrero de Dios.
son los falsos ministros que se disfrazan como obreros de Jesucristo. Porque exhibir a una persona de esa manera que ha contribuido, en donde refleja el amor de Cristo en ellos hacia el tropezado. Si en lugar de darle la mano al caído, le están pisando la cabeza, le están destruyendo toda participación. Y eso solamente los falsos obreros se gozan haciéndolo, con una cara de muy santos. Por eso debemos de tener cuidado, yo digo, de las hartas mañas del diablo a través de sus obreros. Las artimañas, porque el propósito del diablo es cerrar bocas que hablen de Dios. Y si puede el diablo, hasta mata. Si Dios le permite, hasta mata, porque eso vino él. Si Dios le autoriza matar a un siervo, lo mata. Si Dios le permite destruir la salud de un siervo, lo hace, destruye la salud. Él quisiera robarnos la oportunidad de ser salvos, pero en eso la última palabra la tiene Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tengamos mucho cuidado, sobre todo en aquellos obreros que cuando están siendo exhibidos en alguna falta. Fíjense en Zacarías, en el capítulo 3. Los ángeles exhibieron al sumo sacerdote ante el pueblo de Dios. No lo exhibieron. No lo exhibieron. Sí vinieron autoridades a hacer un juicio del reino de los cielos y Satanás, que también era autoridad. Yo le llamo el fiscal de fuego, porque viene con su dedo de fuego a acusarnos, a tratarnos de hacer sentir tan mal por causa del pecado, que de nosotros mismos salga el decir, no, es que me siento mal, no, yo así ya no puedo predicar la palabra de Dios. Quítense esos pensamientos, no le den lugar al diablo, que su boca nunca deje de predicar la palabra de Dios. Nunca deje de predicar. Hagan lo que hagan. Solamente les digo una cosa, que cuando más abundó el pecado, mayor fue la gracia. Y son los misterios de Dios. Descansemos en los misterios de la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Y no dejemos de predicar la palabra de Dios por nada. Porque incluso los falsos obreros a veces tienen esa autoridad del diablo para sugestionarnos y hacernos creer que verdaderamente somos indignos de volver a predicar. No, indignos somos todos. Pero Jesucristo, el Señor nuestro, es digno de ser proclamado en cada rincón de la tierra. No hagamos caso de eso. Y si tuvieran ministerio delante de Dios, por sus frutos serán conocidos en su restauración. No se desalienten, sigan adelante. Pero cuando haya un tropezado en un ministerio dado por hombres, a ese no lo restaura ni Dios. Más bien Dios lo va a exhibir. Tengamos ojos espirituales para ver y oídos para oír. Y guardémonos de esas acechanzas del diablo. Que nuestra boca no deje de predicar a Cristo. Que Dios les bendiga en esta tarde. Paz de Cristo a todos. Amén. Y les invito en este momento a que oremos, poniéndonos sobre nuestros pies los que podemos, para dar gracias por este mensaje. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, le damos gracias porque por su misericordia hoy hemos recibido esta bendición de información, la cual le ruego cumpla en su misericordia y grabe en nosotros conforme a la promesa, en nuestra mente y corazón, todo lo que es conforme a Dios, para que esto venga a formar parte de nuestra vida.
y que de esa forma, Señor, vivamos rindiéndole los frutos de los cuales usted es digno. A ustedes la honra, la gloria y la alabanza. Oh Señor Jesucristo, que en esta hora por su Santo Espíritu todo fue bendecido. Gracias, oh Señor Espíritu Santo. Gracias, oh Señor Verbo de Dios en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios Altísimo, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, salúdense de mano y bendíganse de palabra. Es el consejo en esta congregación. Paz de Cristo. Dios te bendiga, Yoquita.